Mañana es viernes 23 de septiembre y todos recordamos la famosa Liga Comunista 23 de septiembre, aquella que buscaba el comunismo en México en las épocas de los 70 y que fue famosa por muchas cosas, sobre todo por la violencia, por las bombas Molotov, por los balazos, por las críticas, por tomar las calles y por muchas otras cosas. Era un México incipiente que despertaba con las causas originales de la izquierda, los que creían en el marxismo-leninismo, los que se metían de lleno a las luchas, inclusive aquí en Sonora hubo algunos muertos, algunos líderes, muchos lo recuerdan pues con añoranza, ya pasaron muchos tiempos y todo producto del despertar de la izquierda a raíz del movimiento estudiantil del 68. Todo esto fue consecuencia posterior. Y lo saco a colación porque es evidente que lo que está pasando con el caso Ayotzinapa es un galimatías, es un auténtico rompecabezas, son contradicciones históricas. Ayer veía cómo había grandes manifestaciones frente a la embajada de Israel, fíjese, por parte de los padres de los 43 desaparecidos, pero pues había más de 500 personas y usted dirá, bueno, es que se suma la gente y es solidaria. El chiste es que esto se está convirtiendo, ahora sí, en las pequeñas guerras de guerrillas, pero contra el gobierno. Se está revirtiendo la acción del gobierno que quería ser el gran héroe y que explotó políticamente el caso Ayotzinapa en las campañas políticas para llegar al poder, y ahora en el poder no los puede controlar, no los va a controlar. Veía cómo pintaban las paredes de lo que se movía y lo que se podía, con el eslogan de la hoz y el martillo, el símbolo del Partido Comunista o del comunismo. Y entonces ya su actitud es totalmente beligerante, al margen de la ley. Una cosa es la protesta, ya pasaron muchos años, pero el movimiento sigue creciendo. La izquierda radical se empieza a meter en las faldillas de los de Ayotzinapa, de los que encabezan las luchas contra el feminicidio, de las feministas. Lo mismo hacen en cualquier otra manifestación, y eso es el anarquismo. Sin embargo, este gobierno que se jacta ser de izquierda, pues dice que no pasa nada. Simple y sencillamente lo vemos con el caso de las masacres, donde ayer en Guanajuato, hoy estamos a jueves 22 de septiembre, ya me devuelvo un día, fíjese que hubo 10 muertos masacrados en Guanajuato. Y las afirmaciones y las declaraciones políticas de que estos fenómenos ya desaparecieron, de que ya no hay masacres en México, realmente son patéticas, contrastan con la realidad. No las cree ni quien las dice, en serio. El crimen organizado sigue siendo de las suyas, mientras que la Guardia Nacional, el Ejército Nacional, están debatiéndose entre la vida y la muerte, y no porque se vayan a morir los de la Guardia Nacional o los del Ejército, sino porque están en manos de lo que está sucediendo entre los senadores en este momento, de que si la aprueban y no la aprueban, que si le dan para atrás, que si le dan para adelante, que si la devuelven a la Cámara, y qué va a suceder. En pocas palabras, los tienen como en jaque y mate, pero el crimen organizado feliz de la vida, ni quien lo moleste. Y alguien por ahí diría, pues ¿y cuándo los han molestado? Si son felices, tienen 4 años de luna de miel. Imagínense recibir puros abrazos. ¡Qué maravilla! Ni en los cumpleaños yo creo en su vida los habían recibido. Sin embargo, como todo en la vida, revisando pues la prensa nacional y también la internacional, veía que allá en Estados Unidos, fíjese que el gobernador de Texas, que es medio picudo, que es medio bragado, así fuerte, acusó de terrorismo a los cárteles mexicanos. Greg Abbott, así se llama el gobernador de Texas, emitió una orden ejecutiva designando como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. ¿Y qué significa esto?
o qué trascendencia puede tener? ¿Por qué nos puede interesar? Pues dice que este gobernador Abbott hizo una conferencia de prensa mencionando que ya envió una carta al presidente oficial, una carta de solicitud me refiero, a Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, pidiéndoles que se designe de la misma manera, pero a nivel federal, al cártel de Sinaloa, al cártel de Jalisco Nueva Generación y a otros cárteles que producen y distribuyen fentanilo por el daño que están causando en los Estados Unidos y las muertes. Esta es una tarea que se debe interpretar por el vínculo que tiene con otras agencias también norteamericanas. Tanto el FBI como la DEA recientemente han expresado que todos aquellos que tengan colusión, es decir, complicidad, protección, complacencia, omisión con el crimen organizado o en el manejo de sus dineros, inclusive en campañas políticas para elecciones gubernamentales, tanto nacionales como regionales en los estados de la República Mexicana, serán procesados por el mismo delito. Fíjese nomás cuántos gobernadores que están ahorita como gobernadores veremos en el futuro que van a tener órdenes de aprehensión en Estados Unidos por terrorismo y por ser omisos o por apoyar al crimen organizado. Esto llegará al nivel del presidente de la República, como ya sucedió con Venezuela, donde Nicolás Maduro tiene órdenes de aprehensión en los Estados Unidos por ese delito. Y no recordemos el caso de aquel fiscal, el fiscal general de justicia, que era del PRI, del gobernador de Nayarit, que fue a todo dar allá a Disneylandia, a California, a pasearse. Y pácate, lo agarró la DEA y el FBI y está en la cárcel y creo que le dieron cadena perpetua, porque resultó que el angelito era una especie como el líder del cártel de Nayarit en aquel estado, siendo el fiscal de justicia. Hágame usted el favor. Y ahora traen de la cola al gobernador también. No se andan por las ramas. Esa puede ser la historia que construyan quienes andan de alcahuetes con el crimen organizado. Ojo, mucho cuidado. Y obviamente una última noticia que quiero comentar, que la verdad me da gusto porque soy un hombre de proyectos y creo que el progreso del país no se puede detener. Soy un convencido de que va a haber trenes en todo el país, pero en todo el país, no solo el Tren Maya, pues no, pero el Tren Maya es un gran adelanto, aunque es turístico, pero será de pasajeros. Soy un convencido de que va a haber tren de pasajeros en todo el país, desde Tijuana hasta Yucatán y desde Cancún hasta Tamaulipas y luego a la Ciudad de México y a Guadalajara y a Monterrey y a Chihuahua. Debe haber líneas del tren, bueno, las hay, pero debe haber carros del tren de pasajeros por todos lados. Dice que se va a elevar el Tren Maya, y no porque vaya a volar, o levitar, como dicen ahora, porque con el propósito de librar la zona arqueológica de Pamul 2 le llaman, en Quintana Roo, el Tren Maya se va a elevar. Y esto sucede pues con el metro, por ejemplo. Si usted va a Chicago o va a Nueva York o incluso en la Ciudad de México, ahí no recuerdo el nombre de la avenida, pero es una avenida que te lleva a la Cámara de Diputados. Las líneas del tren son elevadas, van sobre unos pilotes y van por arriba. Entonces, ¿por qué el Tren Maya no tendría que elevarse? ¿Cómo no se les había ocurrido antes estos sonsos que tanto daño han causado y tantos problemas y tantas confrontaciones y tantos temores? Los proyectos no son malos, los proyectos son buenos, generan empleos, inversiones, progreso. El daño ecológico que hace cualquier construcción, para eso existen leyes del medio ambiente, claramente definidas, así claramente definidas, que obligan a la mitigación y a la remediación. Tumbas un árbol como estos que están aquí atrás, tienes que poner 5 más o 4 más, dependiendo de la zona. Y eso tendrá que suceder por allá también. El progreso y el crecimiento no se puede detener. No es cuestión de capricho. Lo que pasa es que estamos viviendo pues en el país de las mil maravillas, de los partidos políticos y la partidocracia. La mitad está a favor, la mitad está en contra, y eso es un verdadero desgarriate. Pero México es mucho más que eso. México tiene otra consistencia, tiene otra característica, otra conformación. Sí, es cierto, somos pluriclasistas. Hay distintas clases sociales y económicas.
hay distintas maneras de pensar, hay distintas religiones, hay distintos lenguajes indígenas por todo el país, pero todos somos mexicanos y hay que encontrar la cuadratura del círculo. Si aquí el problema es que cuando un gobierno llega al poder, se compromete y le jura así a la Constitución, casi a Diosito, pero a la Constitución que va a gobernar para todos. Y a la hora lo dice, téngale, miren, téngale. Gobierna solo para los suyos, para su partido. Se quiere servir con la cuchara grande. Quiere solo clientelismo, corporativismo. Quiere hacer lo que hacían antes. Las viejas mañas de los partidos políticos de antes las quieren emular ahora, porque también ellos vienen de ese partido. Pero ya estuvo bueno, yo creo que ya se acabó, pero ya se acabó mi tiempo de hablar este día, este jueves 22. Que tenga bonito día, gracias por escucharme. Ánimo, ánimo, México puede salir adelante. Saludos.